présent ici à ce deuxième concours de découpe de jambon ibérique. Donc avant de commencer le concours, Nico Jiménez, qui est un expert maître coupeur espagnol, qui a 25 ans d'expérience dans la découpe du jambon, qui est champion d'Espagne, qui a le record de Guinness de la tranche de jambon la plus longue, avec 13 mètres 35 de long, va nous expliquer ce qu'est le jambon ibérique et ensuite comment on le découpe pour pouvoir apprécier toutes ses qualités. Donc je vais laisser la parole à Nico Jiménez. Buenas tardes a todos. Yo estoy encantado de que haya esta afición, ¿no?, por el jamón de España, el jamón ibérico, y daros la bienvenida. En primer lugar, podemos estar muchísimo tiempo hablando pues, del cerdo ibérico. Creo que nos vamos a introducir mucho más en el mundo de las calidades y sobre todo la importancia que tiene el corte en el jamón. También una cosa muy importante que hoy quiero también volver a repetir, que estamos ante un producto hoy por hoy reconocido mundialmente y valorado ya en el mundo entero, que cuesta muchísimo tiempo hacerlo y por lo tanto tenemos que darle el trato que merece, y yo creo que hoy y en días sucesivos tenemos que hacer cada vez más hincapié en ello. Sería pues en la canilla, esta canillita que está aquí, cuanto más finita, más estrechita, nos estaría diciendo que el cerdo es de raza ibérica pura. Donc la partie qu'il a montré, la partie la plus fine de la pâte. La partie la plus fine, plus elle est fine, plus c'est bonne qualité, donc ce serait, plus elle est fine, c'est de l'ibérico. Las pezuñas deben ser negras y redondeadas. Donc le sabot devrait être noir et arrondi. La pata debe ser alargada, estilizada, muy alargada y estilizada. Donc la pâte doit être allongée, très allongée et étroite. Cuando son de cerdos cruzados suele ser más corto y más barrigones, o sea, con más panza, ¿no?, digamos así, ¿no?, con más maza. Donc dans les races croisées, la pâte serait plus petite et plus grosse. El primer corte siempre se lo haríamos por debajo del codillo, el nudillo, la parte del jerrete. Donc la première découpe, c'est juste sous le coude, là. Y el corte siempre hacia arriba, no recto. Donc avec une découpe vers le haut. Para aprovechar toda la carne que está en el jerrete, en el hueso, hasta el final. Pour pouvoir avoir accès à toute la viande qui va se trouver à cet endroit-là. Una vez que le tenemos hecha la incisión, lo que vamos a hacer es ir quitándole todo el rancio exterior, todo. Donc là, Nico Jiménez procède à un nettoyage complet du jambon. Y siempre se le va a ir quitando poquito a poco, aunque tengamos que pasar más veces por el mismo sitio, pero solo le vamos quitando lo que no se come. Donc on essaye d'enlever lentement et avec précaution juste ce qui ne se mange pas, pour laisser un maximum de gras sur le jambon. Veis que este corte que le he hecho aquí arriba sirve para dos cosas. Para aprovechar la carne hasta el final y nos sirve también de anticorte. Cuando está uno cortando, se escapa. L'incision qu'il a faite sert à se protéger la main. Si par hasard le couteau ripait, on a la main protégée par l'incision qu'il a faite, par la couenne qui reste sur le jambon. Voilà, donc, puisque c'est dans le gras qu'on trouve les saveurs du jambon ibérique, il faut toujours laisser une certaine proportion de gras quand on coupe une tranche de jambon ibérique. Hay jamones que realmente vienen con mucho tocino, y no porque traiga mucho se le tira todo, sino realmente se valora un poquito hasta dónde podemos quitar y el resto pues hay que dejárselo, porque es una de las cualidades del jamón.